Luca Prodan, Libertad Divino Tesoro, por Oscar Jalil. Capítulo 1. Antes de Luca. Una historia puede comenzar en cualquier parte. En el caso de Luca Prodan, ese punto de referencia es un mapa imposible marcado por un destino familiar incierto, en el que la brújula siempre giró como un trompo perturbado. La aventura y su sabor eventual es la mejor manera de seguir los rastros que cubren Europa, Asia y Sudamérica en un viaje permanente, con estadías regulares en ciudades que se vuelven propias cuando una guerra mundial frena el paso o la heroína impone la fuga. El rastro inicial aparece en Constantinopla, la capital del Imperio Otomano. Era, en 1911, un sitio ideal para perderse entre espías de naciones imperiales, musulmanes devotos y viajeros de paso que debían cruzar obedientes la ruta obligada entre Oriente y Occidente. Ungido por la casualidad, también fue el lugar de nacimiento de Mario Prodan, para el hijo de un comandante naval austrohúngaro, por aquella época la tercera armada más poderosa del mundo, detrás de Rusia e Inglaterra. La opción de espera en Constantinopla figuraba entre los planes de su progenitor. Giovanni Prodan esperaba órdenes para mover lo que los ingleses denominaban Dreadnought, un gran barco de guerra que descansaba en el estrecho de Bósforo. El abuelo de Luca provenía de una familia humilde, campesinos del norte de Italia, porción de la bota que en aquel tiempo pertenecía al Imperio Austrohúngaro. La ambición de Giovanni y el llamativo sistema de movilidad social de la monarquía austríaca permitió que un hijo de un vecino proveniente de las capas inferiores alcanzara el grado de comandante di vascello. La estadía en la capital turca duró un largo periodo y también sirvió de sede romántica para el encuentro entre Giovanni y Margarete von Gorok, una joven y bellísima dama de la nobleza húngara. El idilio fue explosivo y dejó un heredero. Luego llegó el casamiento y también la separación. Antes, el pequeño Mario vivió sus primeros años formativos en Pola, la base naval del imperio ubicada a orillas del mar Adriático. Las piezas del árbol genealógico de Luca guardan similitud con los símbolos de una carta náutica. Son indescifrables y escurridizos para espectadores ajenos a las travesías y las conexiones promiscuas de las familias de abolengo espigado. El tío abuelo de Mario Prodan, por ejemplo, fue el gran chef austrohúngaro Gregor von Gorok, maestro de cocina en el Palacio de Buckingham durante los últimos años del largo reinado de Victoria y, posteriormente, como cocinero personal del rey Eduardo VII. Gregor formó parte del círculo íntimo de Auguste Escoffier, el chef de los reyes y el rey de los chefs, y fue un miembro estable del clan de los Cinco, considerados los más grandes chefs de su época. El mapa borroso volvió a sacudirse en 1914. El estallido de la Primera Guerra Mundial disparó a los protagonistas hacia nuevas aventuras, aunque cuesta pensarlos dentro de límites territoriales o apacibles residencias estables. El 28 de junio de ese año fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, sobrino del emperador Francisco José I y heredero al trono austrohúngaro, en Sarajevo. Un activista serbobosnio, Gavrilo Princip, miembro de la organización nacionalista serbia La Mano Negra, fue el autor del magnicidio. El atentado desencadenó una fatal serie de acontecimientos que provocaron la Gran Guerra. Mientras tanto, el acorazado de bandera austrohúngaro al mando de Giovanni Prodan esperaba un nuevo destino en el puerto de Shanghái, en ese momento convertido en un Treasure Port,
puerto internacional administrado por diferentes países europeos. Mientras duró el conflicto, el pesado barco de guerra austrohúngaro permaneció en Shanghái y la estadía se extendió por muchos años más para su comandante, que quedó del lado de los derrotados. Giovanni no regresó a Italia cuando terminó la guerra, sino que se instaló en China, para sorpresa de su familia y su hijo, que creció con la obsesión de volver a verlo. Esa promesa la cumplió a los 17 años cuando viajó a Pekín. Pero Giovanni ya hacía rato que había dejado Shanghái. La sorpresa fue mayúscula cuando comprobó que su padre tenía una nueva familia que incluía una esposa belga y 2 hijos. De todas las historias que guarda Andrea Prodan, la del encuentro entre su padre con su progenitor parece un fragmento de la saga de El Cuarteto de Alejandría, la fabulosa novela de Lawrence Durrell, dividida en 4 volúmenes en donde la intriga, el poder y el amor conducen a sus personajes por laberintos insondables. A mi papá se le derrumbó el mito, pero él era muy cabeza dura, muy decidido. Dijo: yo no vuelvo ni en pedo, me quedo acá y además me voy a poner a trabajar. Su padre le respondió: no esperes ninguna ayuda de mi parte. Mario Prodan se quedó igualmente en China. Ya no existía el imperio austrohúngaro. Su padre no tenía potestad sobre el estado Dreadnought. La mayoría de ellos iban a ser tomados y transformados en navíos ingleses. Así que Giovanni Prodan empezó a trabajar. Tenía un cargo bastante importante en una empresa alemana que estaba radicada en China, que exportaba seda de ahí y maquinaria alemana a China. Finalmente puso a mi padre a trabajar como runner, que es como un cadete, el pibe que te hace el té en las oficinas. Conociendo al tipo, fue: vos empezás de abajo, ninguna ayuda ni recomendación. El estilo contrario de cualquier padre italiano. A mi papá le gustaba mucho ser italiano, le parecía el país más creativo del mundo, adoraba a los genios, a los artistas y todo eso. Pero odiaba al italiano vivito, al chamullero. Mi papá, en algún punto, era más austríaco que italiano. Si le ves la cara, parecía un miembro de la Casa Real de los Habsburgo. Mario empezó a trabajar en la empresa de su padre y ahí comenzó a delinear su fascinación por China. Se puede decir, a través de Andrea, que allí completó su formación sin siquiera haber pisado una universidad. Él tenía algún tipo de rollo con todo eso. Todos los que lo conocieron sostenían que hubiera sido un excelente docente universitario. Era un tipo muy culto, con una enorme capacidad para aprender y comunicar, un tipo que se llenaba de información, muy intelectual. Pero también era un tipo de acción. De joven fue campeón de natación, uno de los grandes campeones de natación italianos. Cuando se fue ya estaba en el equipo olímpico, era clavadista. También fue campeón en estilo libre y crawl. Así que cuando fue a China, su equipo italiano lo seguía entrenando a distancia en el club italiano en Pekín. Además de brillar en la natación, Mario Prodan también era un jinete avezado y gran jugador de polo. Su pasión por los deportes ecuestres lo condujo directamente a Cecilia Pollock. Tuvieron una historia, un amor que nació a través de los deportes, que al final fue lo que lo salvó. Cecilia provenía de una familia de escoceses que vivían en China desde hacía varias generaciones y que habían llegado como misioneros. Ella era católica, escocesa católica, no fanática ni practicante, pero de religión católica. Sisi nació en Shanghái en 1918. Su padre fue director de la empresa que construyó la red de tranvías de Shanghái,
pero su verdadera pasión y lo que después pasó a ser su ocupación de tiempo completo era entrenar caballos de carrera. Adiestró a muchos por el resto de su vida, viajó por toda Europa vendiendo caballos, era un experto en la materia. El padre de mi mamá era escocés, la madre galesa y mitad irlandesa. Estaba orgullosa de no tener una gota de sangre inglesa. Adoraba a su padre, pero lo veía bastante poco porque él viajaba por el tema de los caballos. Volvía de los largos viajes con regalos y era súper amoroso, pero después volvía a irse. La crió su madre, que tenía un pequeño hotel. Hicieron una vida muy humilde mientras el padre hacía toda la vida de dandy. En China lo llamaban The Gentleman Jockey. Mi mamá creció con los caballos, dormía con ellos. Con mi padre se conocieron en un campo de polo y hubo mucho feeling. Fue muy raro porque ambos eran deportistas y muy intelectuales a la vez. Mario Prodan y Cecilia Pollock se casaron en 1940. Un año después nació Micaela y al siguiente Claudia, las hermanas mayores de Luca. Al poco tiempo los sorprendió una nueva guerra mundial. Andrea recuerda una historia que le contó su madre sobre el primer indicio de un conflicto bélico, que poco tenía que ver con las historias de la Gran Guerra. Ella estaba compartiendo una cabalgata con amigos de la Comunidad Europea. Iban con los coolies, que eran como los sirvientes chinos que los seguían, y en un momento vieron un avión de guerra pequeño pasando por arriba. De un momento a otro empezó a dispararles. Estaban en medio del campo con los caballos, hubo terror, se tiraron al piso, el avión pasó una vez y cuando se fue, había uno de ellos muerto tirado en el piso. Era un joven inglés amigo de mi mamá. Cuando el avión volvió a pasar, alcanzó a ver la cara del piloto y su expresión de odio. Al tiempo terminaron en un campo de concentración. Para los japoneses que invadieron parte de China, mi madre era una inglesa, o sea, el enemigo, y mi papá estaba casado con ella. Así que los agarraron y lo mandaron a un campo de concentración japonés. Ahí permanecieron casi 3 años. Mario era el jefe cocinero de la sección italiana. El campo también incluía sectores destinados a residentes norteamericanos e ingleses, otro para los italianos, franceses, holandeses y rusos. Andrea Prodan. Durante toda mi infancia, en vez de escuchar cuentos de hadas, mi mamá me contaba historias de campo de concentración, cosas realmente bizarras. Le gustaba contarme las cosas más sangrientas y también las más lindas. Es interesante notar cómo, con el paso de los años, ellos se acordaban del campo de concentración casi con cariño, porque ahí pasaron las horas más intensas de su vida. Murieron muchísimos amigos, fueron torturados, casi la mitad de la gente que estuvo en el campo murió de hambre antes de ser liberada. Lo que pasa es que cuando Japón empezó a perder la guerra, comenzó a gastar en petróleo, en nafta para sus barcos y armas. También se recortaron los gastos de los campos de concentración, así que cuando empezó el conflicto pusieron a mis padres ahí adentro. Mi papá, por ejemplo, podía cocinar con ingredientes limitados. Había frutas, verduras, un poco de carne de vez en tanto. Al final había papas completamente podridas, el pan era muy viejo o inexistente, el aceite era usado 1000 veces y muchísima gente empezó a enfermarse por mala nutrición. En un punto los japoneses los eliminaban porque les costaban demasiado y eran enfermos para los que no tenían medicinas. Olvídate de la Convención de Ginebra. En el último tiempo los hicieron cavar una enorme fosa al lado del campo, adentro del predio, donde ellos mismos tenían que tirar a los que morían. Hubo un momento de tremenda depresión general, con todos pensando, acá vamos a terminar todos. Pero no era como los nazis.
porque no había un master plan. Mis padres siempre contaban que el comandante de su campo era un tipo que hablaba perfectamente inglés, que había estudiado un periodo en Cambridge o algo así. Un hombre muy culto pero durísimo. En una ocasión mis padres decidieron ver al comandante del campo de concentración. Fueron a preguntar si podían construir un muro que separase la habitación de ellos porque dormían todos juntos en un gran dormitorio. En un momento mi hermana Claudia estaba muy enferma, a punto de morirse, porque le agarró una especie de tuberculosis. Ellos necesitaban cuidar mucho de ella, estar en un lugar más limpio, y mi papá pidió si se podía construir un pequeño muro para aislarse un tiempo. Cuando entraron a la oficina del comandante, mi papá dejó pasar primero a mi madre. Eso en Japón es absolutamente inaudito, no existe. El guardia, que era un sargento que estaba ahí, el segundo de este chabón, cuando pasó esto le dio un empujón a mi padre, agarró una cosa de esas para matar mosca y le dio en la cara. Mi padre se levantó, le dio un trompazo en la cara, se pudrió todo y lo separaron con el japonés sangrando y gritando: «¡Te voy a matar!». El comandante del campo comprendió perfectamente lo que había pasado y fue buenísimo porque terminó castigándolo al sargento, les pidió disculpas a mis padres y al final les hicieron el muro.